Hola, muy buenas tardes, hermanos. Qué bendición poder compartir con ustedes cada semana la palabra de nuestro Dios. Verdaderamente es una inmensa bendición. Es una inmensa bendición poder traer por estos medios la palabra, hermano. Es una bendición tremenda y Dios nos permite por su inmensa gracia poder llevar de esta manera el evangelio de la salvación. Por eso te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Logos España, le des suscribirte, le des clic a la campanita para que cada vez que subamos estos estudios también tú puedas recibir las notificaciones de los próximos y puedas compartirlos con otros, porque el objetivo es que el evangelio se expanda, el evangelio se propague y de esta manera poder abarcar a muchos más. Así que te invitamos a eso, a que te suscribas y seas bendecido con la palabra de nuestro Dios. Así que ahí lo sabes ya. Qué bueno, gloria al Señor. Vamos allá. El tema de hoy, como decía hace poco, es el tema, el sello y las arras del Espíritu. Entonces, esto es una sección más de la serie de estudios que estamos subiendo acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Hace una semana atrás empezamos hablando sobre la doctrina del Espíritu Santo. Hablamos de la Trinidad, primera y segunda parte. Y ahora vamos a dar el sello y las arras del Espíritu. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque eso es necesario hoy en día para que la iglesia esté firme y sólida en cuanto al conocimiento de la doctrina bíblica. Una iglesia sólida, una iglesia preparada, una iglesia adoctrinada, es una iglesia que nadie la puede mover. Es una iglesia que nadie la puede zarandear. Es una iglesia que no puede ser llevada por cualquier viento de doctrina. Es una iglesia que nadie la puede desvirtuar del plan y propósito eterno de Dios en Cristo. Por eso es esto, por eso hemos sentido hacer esto. Hemos sentido hacer esto para cumplir también con el mandato de la gran comisión de ir y hacer discípulos en todas las naciones. Entonces, vamos allá, vamos hacia adelante, venga. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14 dice la palabra de Dios así. En él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Mira, hermano, este texto es tremendo. Dice la palabra aquí totalmente, radicalmente, dice que una vez que nosotros oímos la palabra de verdad. ¿Qué palabra? El evangelio de nuestra salvación. Y creímos en él, en ese mismo momento nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, una vez que oímos la palabra, oímos el evangelio, creímos en el evangelio, en ese mismo momento nosotros fuimos sellados con el Espíritu. Pero dice más, que el Espíritu mismo es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida. Fíjate, es decir, oímos el evangelio, creímos en el evangelio, venimos en arrepentimiento y fe, y en este mismo momento nos selló, nos fuimos sellados por el Espíritu, fuimos sellados con el Espíritu. ¿Y qué pasa? Tenemos las arras, la garantía. ¿Quién son las arras? El Espíritu Santo es el arra, son las arras del Espíritu. Pero son las arras, que son las arras, el sello del Espíritu dice que son las arras, que es las arras, fuimos sellados con el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Quiere decir que una vez que vinimos a Cristo, oímos el evangelio, en ese momento usted y yo fuimos sellados, fuimos llenos del Espíritu, hermano. Fuimos llenos del Espíritu, fuimos sellados con el Espíritu.
Y tenemos las arras, porque el Espíritu Santo es la garantía. La palabra arra es garantía, es la prenda de garantía que Dios nos ha dado. Por eso una vez que tú y yo vinimos al Señor, tú y yo fuimos sellados con el Espíritu, porque el Espíritu es la garantía de nuestra seguridad de que nos vamos para el cielo cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. Tú y yo estamos garantizados. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Tenemos que estar seguros, contentos, hermanos, de que tú y yo tenemos una salvación plena, completa, concisa, hasta la redención de ¿quién? De la posesión adquirida. ¿Y quién es la posesión adquirida? Nosotros somos la posesión adquirida. Gloria a Dios. Nosotros somos la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Gloria al nombre de Cristo. Ahora vamos un poquito más allá. El asunto es el siguiente. El sellado del Espíritu Santo es una de las series de acontecimientos que ocurren en la vida nuestra cuando nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Son varios acontecimientos que ocurren de manera simultánea, de los cuales muchas veces no somos conscientes. ¿Entiendes? Pero están ocurriendo en el momento que nos arrepentimos y que oímos el Evangelio. Y uno de estos acontecimientos, el primero de ellos es, en primer lugar, cuando nos arrepentimos y venimos a Cristo, lo primero que ocurre es la regeneración. Somos regenerados y somos justificados. Es decir, en el momento que nos arrepentimos, oímos el Evangelio, creemos en Cristo, nacemos de nuevo. Es decir, somos regenerados y somos justificados. Por eso el apóstol Pedro en Primera de Pedro, vamos conmigo, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 5, puede decir así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué dice ahí? Fíjate, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, es decir, nacimos de nuevo. ¿Por medio de qué? De la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué nos hizo renacer? Para una ¿qué? Herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, hermano, que una de las cosas que ocurren en la vida del creyente cuando se arrepiente y viene a Cristo, lo primero que ocurre es que recibe un nuevo nacimiento. También recibe justificación, como dice Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada a esta gracia en la cual tenemos que estar firmes. ¿Entiende? Quiere decir que somos regenerados, nacemos de nuevo, y también que tenemos entrada a qué? Somos justificados por medio de la fe. Y por medio de esa justificación, somos justificados pues por la fe en Cristo, tenemos entrada a la gracia en la cual tenemos que andar firmes, tenemos que estar firmes. ¿Entiende? Dice el apóstol Pablo. Entonces sucede una cosa, fíjate si el nuevo nacimiento es fundamental. Que el mismo Señor Jesucristo le dice a Nicodemo: mira, Nicodemo, una cosa te voy a decir. Si tú quieres ver el reino de Dios, tienes que saber una cosa. Tienes que nacer de nuevo, porque el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, lo que nace de la carne, carne es; lo que nace del espíritu, espíritu es. Y una de las versiones de la Biblia dice que el nacer de nuevo dice nacer de arriba o nacer de Dios. ¿Entiendes? Entonces, una persona que ha nacido de nuevo, ha sido regenerada, es una persona que ha nacido de Dios. Por eso la Biblia dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y que el que es nacido de Dios no peca, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él. Y uno de los acontecimientos que nos suceden en nuestra vida cuando nos arrepentimos y venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, repito la palabra, la repetición, es lo siguiente: es que recibimos una regeneración
y justificación. ¿Entiendes? Lo segundo es que el Espíritu Santo nos bautiza incorporándonos al cuerpo de Cristo. Y lo vemos en 1 Corintios capítulo 12, verso 13, donde dice la Escritura así claramente: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, todo se nos dio de beber de un mismo espíritu. Es decir, que una vez que tú y yo, hermanos, fíjate, vinimos al Señor, aceptamos al Señor, entramos al cuerpo de Cristo, fuimos bautizados por el Espíritu. ¿Entiendes? Fuimos insertados en el cuerpo de Cristo y fuimos bautizados por el Espíritu, en el Espíritu. Esto está claro, la Biblia lo dice claramente: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sea lo que sea, hermano. El que hizo Dios nos bautiza en el Espíritu nos bautiza y nos incorpora ¿dónde? En el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Lo otro que nos sucede a nosotros también es lo siguiente: que venimos a ser templo del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo le dice a los Corintios, 1 Corintios capítulo 3, verso 16: ¿acaso no sabéis que ustedes sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Diciéndoles que ustedes sois templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ustedes. Es decir, venimos a ser templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Es otro acontecimiento que ocurre en nuestra vida. Y muchos otros sucesos acompañan nuestra salvación. Hay muchos sucesos que nuestra salvación la acompañan. Ahora, tenemos que ver que uno de ellos también es el tema que vamos a tratar hoy. ¿Y cuál es el tema de hoy? Como lo dije anteriormente, es el tema del sello del Espíritu y las arras del Espíritu. Entonces, ahora que el sello del Espíritu es el cuarto acontecimiento, y es lo que la Biblia le denomina el sello del Espíritu, el sellado del Espíritu. Vamos allá. Cuando hablamos del sellado del Espíritu, tenemos que entender que en el vocablo griego, la palabra sellado o sello del Espíritu significa confirmar o estampar algo. ¿Entiendes? Y este vocablo griego figura 3 veces en el Nuevo Testamento y en conexión siempre con los creyentes. Pero vamos a dar una vuelta por el Nuevo Testamento y vamos a ver. También se le menciona en la vida de Jesús. Dice Juan capítulo 6, verso 27. Ahí en la Biblia de Jerusalén hay un texto donde dice: porque a este Jesús es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ahí donde dice ahí, en Juan 6, 27, yo creo que usted venga y lo busque conmigo. La Biblia de Jerusalén dice así: porque a este Jesús es quien el Padre Dios ha marcado con su sello. En la Biblia Reina Valera de 60 dice: porque a este señaló Dios el Padre. Quiere decir, que una persona que ha sido sellada, ha sido señalado por Dios. ¿Entiendes? Es decir, fíjate, tremendo. Ahora, quiere decir que al momento de la conversión, nosotros los creyentes, hermanos, somos sellados con el Espíritu. ¿Para cuándo? Para el día de la redención. Nosotros los creyentes, en el momento de la conversión, somos sellados con el Espíritu para el día de la redención. Por eso es que en Efesios capítulo 1, verso 13 dice que habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Para cuándo? Dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Ahora dice, Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. En otras frases, el sello del Espíritu el Espíritu Santo nos sella hasta el día de la redención, hasta el día que nos vayamos con Cristo.
Por eso, hermano, yo estoy convencido y seguro, y yo es lo que enseño porque es lo que la Biblia nos enseña, que la salvación no se pierda. Porque una vez que venimos al Señor, una vez que oímos el Evangelio de nuestra salvación, que creímos en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, hermano. Yo lo creo rotundamente. Tú y yo hemos sido sellados con el Espíritu hasta el día de la redención de la posesión adquirida. Gloria al Señor. Por eso dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No lo contristes, ¿entiendes? No lo contristes. ¿Por qué razón? Te voy a decir. Una persona que ha sido sellada, los sellos no se quitan, los sellos permanecen para siempre, ¿entiendes? Ahora, el apóstol Pablo tenía en mente dos pensamientos cuando se refiere al sello del Espíritu. Primeramente, uno de los pensamientos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tenía referente al sello del Espíritu, era un pensamiento referente de seguridad y otro pensamiento referente a pertenencia. Por eso es que el sellado con el sentido de seguridad, ¿dónde lo vamos a ver? Si lo vamos al Antiguo Testamento, lo podemos ver en el libro de Daniel, capítulo 6, verso 17, cuando el rey Darío sella el foso donde se fue echado, en el foso Daniel. Daniel fue echado en el foso de los leones. El rey fue y selló el foso de los leones con su anillo y el anillo de los príncipes, para que Daniel no pudiera escapar. ¿Por qué? Porque el sellado era un sellado de seguridad. Era seguro de que eso sería irrevocable. No iba a haber seguridad, tanto que dice la Escritura: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que la acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Quiere decir que el sello que usaban los reyes en el Antiguo Testamento era un acuerdo seguro, un acuerdo irrevocable. No se podía alterar, era inalterable. Es decir, no era nada que voy ahora, lo hice ahora y me arrepiento después. No había arrepentimiento absoluto. Si tú y yo vamos y vemos en la antigüedad, y lo vemos en el libro de Esther también, en Esther capítulo 8, verso 8, vemos que el rey utilizaba su propio anillo. ¿Para qué? Para estampar su marca y su sello. Lo utilizaba para hacer su firma en las leyes, en los documentos, en las cartas. Y cuando un rey hacía esto en los documentos, en las cartas, en los edictos, ¿sabe lo que pasaba? Que esto era irrevocable, era algo seguro, algo firme. Tanto es así que si vamos a Esther 8:8, mira lo que dice el texto: escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey. Y mira lo que dice: y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Mira qué tremendo, hermano. ¿Por qué razón? Porque una vez hecho eso, nadie podía revocar o invalidar lo que se había escrito. ¿Te das cuenta? Asimismo pasa con nosotros los creyentes. Tú y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tú y yo hemos recibido el sello de Dios, el sello del Espíritu, hermano. Y cuando a quien Dios sella, nadie lo puede invalidar. Eso no se invalida, hermano. Esto no se revoca para atrás. Eso permanece para siempre. Eso permanece para siempre. Por eso irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Entiendes? Dios a ti y a mí nos selló con el Espíritu. Y Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Si seguimos viendo en la Escritura, vamos a ver que de manera similar actuó Pilato cuando dispuso
que los soldados tomaran medidas de seguridad frente a la tumba del Señor Jesucristo. ¿Qué les dijo? Los fariseos estaban todos ahí con Pilato como medio temerosos por el asunto de Jesús, que si resucitaría o no. Sin embargo, ¿qué le pedían a Pilato? Pilato, ponnos rápido guardia sobre la tumba, porque Jesús dijo que resucitaría al tercer día. Pero para que los discípulos no vengan y se lo lleven, haz algo. ¿Y qué dijo Pilato? Ahí tenéis una guardia. Y asegurarlo como ustedes sabéis. ¿Cómo era? Que ellos sabían. Entonces, ¿qué fueron? Fueron ellos y aseguraron el sepulcro. ¿Cómo lo aseguraron? Sellando la piedra y poniendo la guardia. Es decir, no se bastó solamente con la guardia, fueron y sellaron la piedra. ¿Por qué? Porque el sellado era algo irrevocable, algo que decía que eso no se podría abrir, y el que abriera eso rompía una ley que era irrevocable. Pero qué bueno, nuestro Señor Jesucristo, sí, ahí no lo paró nadie, porque eres Rey de Reyes, Señor de Señores. No lo paró la piedra, no lo paró el sello de Pilato, ni el sello de los sacerdotes, ni nadie, sino que Él hizo así, se levantó al tercer día de entre los muertos, resucitó con poder y gran gloria, y apareció con poder, como el Todopoderoso, como el Rey de Reyes, como lo que es. Aleluya, gloria al Señor. Ahora, el sello en este pasaje, hermano, es el mismo vocablo griego utilizado en los pasajes que hablan del sellado del Espíritu. Es el mismo pasaje que hemos visto anteriormente. El sello en este pasaje es el mismo vocablo que se usa referente al sellado del Espíritu, es decir, sellar o estampar. Ahora, tanto que D.A.T. Robertson, el comentarista de griego del Nuevo Testamento, dice que el sello que pusieron en la piedra de Jesús probablemente sería igual que el que pusieron en la piedra de Daniel, que era como probablemente una cuerda estirada que cruzaba la piedra y era sellada en cada extremo, de extremo a extremo. Es decir, era sellada en cada extremo y se le ponía entonces el sello con el anillo del rey. Y A.T. Robertson dice que el sello que se puso en la piedra de la tumba de Jesús era como una cuerda estirada que cruzaba la piedra y era sellada en cada extremo, igualmente como la de la piedra de Daniel capítulo 6 verso 17. Es decir, lo que leímos anteriormente. Fíjate tú qué clase sellado. Es decir, para que no se pudiese abrir. ¿Entiendes? Así mismo nosotros, hermanos. Y todo ese sellado se hizo ¿dónde? En presencia de la guardia romana, que se presentó ahí para proteger ese sellado de autoridad. Tremendo, tremendo. Fíjate tú la importancia que tiene el sellado. Ahora, hermano, de una manera significativa, aún también, cuando el Espíritu Santo a ti y a mí nos sella o estampa su marca en nosotros, estamos seguros en Cristo. Es decir, cuando el Espíritu Santo a ti y a mí nos sella, nosotros, hermano, que Él nos pone a nosotros su marca, nos pone su sello, nos pone su confirmación, tú y yo estamos seguros en Cristo. No tenemos de qué temer. Porque tenemos que saber una cosa, que uno de los pensamientos más emocionantes que puede cruzar por nuestra mente es saber que el Espíritu Santo nos ha sellado, es saber que el Espíritu Santo nos ha estampado, nos ha marcado, nos ha saturado con su presencia, que el Espíritu Santo nos ha llenado a ti y a mí como verdaderos creyentes, porque tenemos que entender una cosa, el Espíritu Santo sella a los verdaderos creyentes, a los creyentes que se han nacido de nuevo, a los creyentes del cuerpo de Cristo, no a cualquier creyente, porque muchas personas van a la iglesia pero no son cristianos, ¿entiendes? El Espíritu sella a los creyentes que han nacido
de nuevo, han nacido de nuevo. Por eso es que a un creyente que ha sido sellado por el Espíritu, nada nos puede tocar. No tienes que tener temor, hermano. Pero tú y yo podemos estar seguros y sabemos que nos iremos con el Señor. Por eso el apóstol Pablo podía decir, por lo cual estoy seguro. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Nada, estoy seguro, estoy convencido, tengo la certeza total que nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque estoy sellado, estamos sellados, tenemos el sello, tenemos la garantía, tenemos la prenda de garantía que es el Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados hasta el día de la redención, mano. Pero aparte de todo, este sellado significa más que seguridad. Significa más de seguridad, porque este sellado también significa pertenencia. Este sellado significa también pertenencia. Si vamos al Antiguo Testamento, leemos que cuando Jeremías capítulo 32, verso 10, también aparece ya por ahí. Dice que Jeremías compró una propiedad y pagó el precio en presencia de dos testigos, fíjate, y selló la transacción. ¿Cómo la selló? ¿Cómo hizo? La selló. Selló la transacción de acuerdo con la ley de las costumbres. Es decir, él pagó la transacción y la selló de acuerdo con la ley de las costumbres. ¿Y qué pasó? Que a partir de ahora Jeremías era el dueño absoluto de la propiedad. Porque ¿qué hizo Jeremías? Él pagó, pero él selló. Él selló la compra. Él selló la transacción. Por eso el sellado también significa pertenencia. Ahora Jeremías era el dueño absoluto. A él solamente le pertenecía lo que él había comprado. ¿Entiendes? Hermano, pero tú y yo también hemos sido comprados con precio de sangre. Hermano, y tú y yo fuimos sellados por el Espíritu Santo, pero tú y yo fuimos comprados por precio. Tú y yo fuimos comprados por precio. Tú y yo le pertenecemos al único Dios verdadero. Tú y yo le pertenecemos al Señor Jesucristo. Hermano, que Él fue el que murió en la cruz por nosotros, hermano. Y por eso es que tú y yo hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Porque somos pertenencia de Dios. Somos pertenencia de Dios para siempre, para siempre. Y la alusión al sello como prueba de compra había sido como total en este momento en la vida de Jeremías, como ejemplo que estamos poniendo. Pero si vamos ahora a Efesios nuevamente, vamos a ver también por qué Pablo le dice a los Efesios. Y para ellos fue algo tremendo y entendible. ¿Por qué los Efesios entendieron a Pablo cuando les habló acerca del sello del Espíritu? ¿Por qué razón? Porque realmente la ciudad de Éfeso era una ciudad en la cual se componía de puerto marítimo. Era un puerto marítimo, tenía empresas navieras y en el puerto que se hacía, se realizaban totalmente, siempre era un activo de tráfico comercial de madera. Entonces, ¿qué hacía? La forma de mercadeo de la madera, como hacía el mercadeo, el comercio con la madera, era la siguiente. El mercader, después que había comprado la madera, que había escogido su madera, ¿qué hacía? Estampaba su sello en la madera que había comprado y la dejaba ahí, almacenada en un lugar, hasta que enviara a la persona de su confianza a recoger su madera. Entonces, al debido tiempo, esa persona de confianza venía y recogía la madera, pero ¿qué hacía? Traía el sello del dueño. ¿Para qué?
para mostrar la veracidad del sello con el cual la madera había sido ¿qué? Sellada. Mira, esta madera que ha sido sellada con este sello le pertenece a tal persona. Míralo aquí. Así mismo, hermano, así mismo. Por eso los efesios, cuando leyeron esta carta de Pablo, pudieron entender la magnitud de lo que era el sello del Espíritu. De lo que era el sello del Espíritu. Asimismo nosotros, hermanos, hemos sido sellados por el Espíritu, porque hemos sido comprados por precio de sangre. Pero asimismo nosotros, cuando Cristo venga por segunda vez, Él va a conocer a los que han sido sellados por el Espíritu y nos iremos para arriba con Él. Él sabe los que son de Él, como dice la Escritura. El fundamento de Dios es firme. ¿Cuál es? Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cómo los conoce? Porque tenemos el sello del Espíritu, hermano. Tenemos el sello del Espíritu. Y el sello del Espíritu también significa pertenencia. Somos pertenencia de Dios. Matthew Henry resumió esto de la siguiente manera. ¿De qué manera resumió Matthew Henry? De la siguiente manera. Los creyentes son sellados por el Espíritu de Dios. Es decir, un creyente es separado, es puesto aparte de Dios, diferenciado, marcado como de su pertenencia. En otras palabras, somos propiedad de Dios para siempre. Mira qué clase de definición le da Matthew Henry, como él pudo verdaderamente hacer esta definición tremenda entre los creyentes. Son sellados por Él, son separados, puestos aparte para Dios. ¿Es decir? Puesto aparte para Dios. Tremendo, tremendo. ¿Entiendes? Son diferenciados, son marcados. Hermano, y tú y yo fuimos puestos aparte para Dios, fuimos separados para Él, hemos sido escogidos por Él, hemos sido bendecidos por Él con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, hemos sido elegidos, hemos sido predestinados por Él para ser santos y sin mancha delante de Él, ¿entiendes? Hemos sido marcados como de su pertenencia, somos pertenencia de Él. Entonces tenemos que darle gracias a Dios por su don inefable, por su magnífica misericordia, porque somos propiedad de Dios, hermano, para siempre, para siempre. El próximo video que subiremos, voy a dar las arras del Espíritu. Muchas bendiciones y un fuerte abrazo. Y comparte este video, compártalo y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Un fuerte abrazo, muchísimas bendiciones.